Cordial saludo. En el día de hoy vamos a trabajar las medidas de posición y para ello vamos a utilizar una tabla nueva, una tabla de distribución de frecuencias nueva. Está ya organizada, salieron 6 intervalos, están las respectivas frecuencias, las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Con esta tabla nosotros podemos organizar una gráfica que se conoce como la ojiva. La ojiva, entonces, en el eje vertical va la frecuencia relativa acumulada que hace referencia a el HI mayúscula. En la parte horizontal vamos colocando respectivamente los límites inferior y superior de cada intervalo, ¿sí? Detengámonos acá un poco en la elaboración de esta gráfica. Cuando yo estoy diciendo 10 y 10 está en 0, quiere decir que antes del 10 no hay absolutamente nada, no hay ningún valor, ¿sí? Por eso en 10 comenzamos a contar y comenzamos a contar con 0. Nosotros seguimos avanzando y para el punto 15, quiere decir para este límite superior, nosotros ya hemos logrado 9 datos. Esos 9 datos me corresponden a un 22.5%, entonces tengo aquí el punto. Sigo avanzando, al siguiente intervalo llego al número 20, llego a este 20. Con ese 20 entonces yo voy a mirar cuántos datos tengo, entonces ya tengo 14 datos que equivalen a un 35% y así sucesivamente. En este punto llegamos a 40, que es el último dato que aparece en la colección de datos. En este caso 40 nos quedó acá y he colocado 45. ¿Para qué? Para reforzar el hecho de que después de 40 no hay nada, ni antes de 10 hay nada. Entonces después de 40 seguiría manejando la misma estructura, la misma secuencia, 30, 35, 40, 45, seguiría estando en el 100% porque ya colmamos todo. Esta es la forma que nosotros tenemos de elaborar la ojiva. Entonces, la frecuencia relativa acumulada, recuerde que es esta columna, la que aquí aparece, la que nosotros vamos a graficar. ¿Listo? Bien. Entonces, devolvámonos a las medidas de posición. Nosotros tenemos básicamente 3 medidas de posición que vamos a trabajar aquí. La primera se llaman los cuartiles. Q lo vamos a asociar con cuartil, ¿sí? Cuartil, entonces note esta partícula quart, usted lo va a asociar con la cuarta parte. Entonces, ¿en qué consiste? El cuartil consiste en dividir esta frecuencia relativa acumulada, dividirla en 4 partes iguales. Entonces, para dividirla en 4 partes iguales, nosotros tenemos que cada pedacito va a equivaler a un 25%. Cada pedacito de esos, porque tenemos una torta del 100%, entonces vamos a dividirla en 4 partes, nos va a quedar cada parte de 25%. Entonces, a este primer 25% nosotros lo vamos a llamar cuartil 1, a este que ya conocemos, que es la mediana, también lo llamamos cuartil 2, y a este que es el cuartil 3 y este cuartil 4, que el cuartil 4 es natural la respuesta, siempre va a ser este valor. Ahora, estos valores que nosotros tenemos ahí en los cuartiles, lo que nosotros necesitamos encontrar partiendo del porcentaje es el correspondiente valor sobre el eje horizontal. Quiere decir, aquí tenemos el 25%. Entonces, si yo trazo una línea, vamos a ubicar acá la regla bien. Si yo trazo una línea acá, entonces vamos a dibujar acá una línea sobre el 25%, la línea corta con la gráfica. Mire que la línea corta con la gráfica. Entonces, el valor que a mí me interesa vamos a colocar la regla, vamos a traerla para acá
y la regla vamos a ubicarla para que nos quede perpendicular. Ahí ya lo tenemos. Entonces, mire, esta línea, el valor del cuartil que a mí me interesa es este número que está acá, este número que está acá. A este se llamaría, aunque aquí está dividido, el cuartil 1 hace referencia al 25%, su correspondiente es este número. Lo mismo necesitamos saber para el cuartil 2, que es el 50%, esa es una línea ya que está ahí definida, entonces el cuartil 2 viene a ser esta. Lo mismo necesitamos para el cuartil 3, que es esta línea. Y lo mismo necesitamos, bueno, el cuartil 4 no se trabaja. Estos valores acá, estos valores que nosotros tenemos acá, es el valor correspondiente a cada cuartil. Entonces, las medidas de posición se trabajan con los, vamos a girar, se trabajan con los, con la frecuencia relativa acumulada, porque estamos trabajando porcentajes. Entonces nos está dando una idea. Mira, aquí vamos a trazar esta línea. Nos está dando una idea, y aquí esta línea para el cuartil 3. Este es el cuartil 3. Listo, entonces ahí ya lo podemos ver. Entonces, estos espacios de área son iguales, ¿sí? Porque cada uno nos va a representar el 25%. Pero estos espacios, mire, no tienen que ser iguales. Eso no es obligatorio que sean iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a depender del comportamiento de los datos. Por eso es que nosotros aquí estamos trabajando con porcentaje, que viene a ser la frecuencia relativa acumulada. Bien, pero vamos a mirar un poquito la fórmula para los cuartiles. En los cuartiles nosotros tenemos la siguiente fórmula. Ya habíamos hecho una aproximación a la fórmula con la mediana, ¿sí? Ya habíamos hecho una aproximación con la mediana. Ahora, en esta fórmula nos está indicando que note que acá dice Q sub K. Entonces, eso puede ser Q sub 1, o sea, en este caso, K vale 1. Q sub 2, en este caso, K vale 2. Y Q sub 3, en ese caso, K vale 3. ¿Sí? De esa manera lo tenemos. Ahora, Q sub 1 corresponde al 25%. Si nosotros somos acá, vamos a mirar este valor. Este valor aproximadamente, esto es 15, aquí llegamos a 17, a 17.5, ese valor es cercano a 16. Este valor es cercano a 16. Entonces el cuartil 1 vale 16, más o menos. El cuartil 2, más o menos un 24, más o menos. El cuartil 3, vea, más o menos un 28. Perdón, un 32. Un 33 más bien. Porque aquí está 30, 35, esta es la mitad, sería 32,5, o sea, sería más o menos un 33. Estas son lecturas que se obtienen de manera rápida a través de la lectura de la gráfica, pero existe la fórmula para poder calcularlo de manera. Esta es la fórmula. Vamos a ver entonces cómo se calcula. Aquí lo tenemos. Bien, aquí he dejado la tabla para que nos ayudemos en el asunto. Si esta es la fórmula, entonces decimos límite inferior. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar esta posición I, que es la que nos interesa? Entonces, como es el cuartil 1, es el 25%. Esta columna es la que está marcando, la que nos está definiendo el porcentaje. Entonces, aquí tengo 22.5%. No hemos llegado al 25%. Cuando llego acá, a esta, quiere decir, ya llegué, ya superé el 25%. Como ya lo superé, entonces me voy a concentrar en este intervalo. Me voy a concentrar en este intervalo. ¿Sí? Ese es el intervalo que yo voy a trabajar. Bueno, dice,
límite inferior. El límite inferior de ese intervalo está acá. Entonces vamos a cambiar de color. Este es el límite inferior. Entonces tenemos que el cuartil 1 va a ser el límite inferior, que es 15. Aquí lo tenemos. Más, estamos siguiendo la fórmula, más. Colocamos aquí estos paréntesis. Listo. Entonces, ¿este K qué es? Pues ya sabemos que en este caso K vale 1 porque es el primer cuartil. Tenemos 1 por el número de datos. En este caso, según la tabla, mire, acá dice que yo tengo 40 datos. Entonces, 40 datos en total sobre 4. ¿Sí? Menos, recuerde que ya habíamos hablado de este valorcito, que era la frecuencia acumulada, pero anterior. Entonces, este es el intervalo I, este será el intervalo I menos 1. Eso quiere decir el anterior. Quiere decir que la frecuencia acumulada hasta ese momento es de 9. Entonces, menos 9 sobre, esta es la frecuencia que está en ese intervalo, frecuencia absoluta, o sea, vale 5. Y lo multiplicamos eso por la marca del ancho de clase, perdón, y el ancho de clase en este caso es 5. Cuando vamos a hacer nuestro ejercicio nos queda 40 dividido 4 nos da 10, por una 10, menos 9 nos da 1, 5 dividido 5 nos da 1, o sea que Q1 nos da 16. Veamos a ver, aquí tenemos organizado el cálculo y ese cálculo entonces efectivamente nos da 16, que corresponde con el valor que nosotros aquí habíamos trabajado. Mire, habíamos dicho que aproximadamente ese punto es 16, entonces nos coincide. ¿Sí? Bien, seguimos. Podemos calcular el Q sub 2. ¿Qué es el Q sub 2? Entonces, que es la misma mediana, ¿no? Ya habíamos visto que esa es una medida de tendencia central conocida como mediana. El Q sub 2, entonces, es el 50%. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a utilizar aquí este color. Cuando llego a este punto, ya superé el 50%. Quiere decir que la mediana se encuentra en este intervalo que estoy acá marcando, que sería el tercer intervalo. ¿Sí? Tengo ahí como muchos, vamos a borrar todos estos para que podamos verlo mejor. Entonces vamos a ver cómo está mi pulso. Entonces nos queda, uy no, mi pulso está terrible el día de hoy. Bueno, ustedes entienden que este es el intervalo que nos interesa. ¿Sí? Ese es el intervalo que nos interesa. ¿Por qué? Porque superamos el 50%. Ahora, si superamos el 50%, entonces el límite inferior, ¿quién va a ser? 20. Entonces vamos a ver. Límite inferior, ahí lo tenemos, 20. K, en este caso K vale 2 porque es el segundo. Lo otro que nos interesa, N no nos cambia, o sea, sigue siendo 40. La frecuencia absoluta acumulada anterior, quiere decir, la anterior es esta. Entonces, llevamos 14. Entonces, en este punto, esto va a valer 14. Sobre la frecuencia, entonces, nos da 7. Y el ancho de clase no nos cambia, sigue siendo 2. Mire que coloqué, nos da 24.28 y acá yo le había colocado a ojímetro 24. Es una buena aproximación. Seguimos trabajando. Lo mismo podemos hacer entonces con el cuartil 3. ¿Sí? Cuartil 3, ¿qué es? Pues sencillo. Vamos a borrar estos números para poder entender esto bien. El cuartil 3, ¿qué es? Veamos. Tenemos que superar el 75%, entonces, no lo he superado, no lo he superado, no lo he superado, no lo he superado, ya lo superé. En este intervalo, mire, en este intervalo, entonces yo ya tengo superado el 75%. Quiere decir, límite inferior va a ser 30, mírelo,
acá está el 30, ¿sí? Ahora, Q vale 3, o sea que lo colocamos ahí. El N sigue siendo lo mismo. Este 27, ¿de dónde sale? Como estamos en el intervalo, entonces nos vamos uno atrás y tomamos este número. Eso nos da 27. Este 5 viene de acá, de la frecuencia absoluta para ese intervalo, o sea que aquí lo tengo como 5. Por 5, que es el ancho de la clase, y cuando hago las operaciones, entonces me da 33, ¿sí? Entonces ahí ya nos está dando, vamos a borrar esto para no cargar, nos da 33. Y si miramos la gráfica, entonces al mirar la gráfica, mire, acá a solo ojímetro yo había colocado que este punto era 33. Entonces es algo que nos sirve, ¿sí? Bien. Ahora, ese es uno de los primeros medidas de posición, los cuartiles. Existen otros. El otro es el decil. Entonces, la D hace referencia al decil. Y este decil hace referencia a 10 partes. Entonces, cuando yo voy a mirar la fórmula para el decil, tiene la misma estructura que la de los cuartiles. Mire la correspondencia, límite inferior, K, N. ¿Dónde está la diferencia acá? Mire, acá ya no estamos, aquí estábamos dividiendo en 4 partes, pero aquí vamos a dividir en 10 partes. ¿Por qué? Porque nuestra gráfica, entonces ya la tenemos que partir en 10 partes iguales, ¿sí? Entonces, los números que nos interesan son estos que yo estoy trabajando. Entonces, aquí vamos a decir, para el 10% es el decil 1. Esto es decil 1. Decil 2, 3, este sería el decil 4, decil 7. O sea, como estamos dividiendo en 10 partes, cada parte vale un 10%. El 90% será el decil 9, ¿sí? Bien. Note que la fórmula tiene la misma estructura que el cuartil, es exactamente lo mismo. Quiere decir que a la hora de trabajarla es de la misma manera. Veamos. Aquí voy a pedir el decil 2. Si quieren nos arriesgamos primero con la gráfica. Entonces traigamos nuestra regla, coloquémosla, decil 2, hace referencia a esta línea. Miremos acá, tracémosla y giremos nuestra regla. Giremosla, nuestra regla. Todavía no la tengo bien, ya casi, ya listo, ya la tengo. Entonces la voy a girar en el punto donde corta la función. Entonces vengo, la traigo, ¿sí? Mire lo que me da, esto es 12,5, esto va a ser más o menos un 14,5. Para mí, según la gráfica, aproximadamente es un 14,5. Si tuviera papel milimetrado, pues la podría encontrar un valor más exacto. Pero bien, vamos entonces al cálculo. En el cálculo, guardemos nuestra regla. En el cálculo, entonces, necesitamos el decil 2, es el 20%. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando yo llego al primer intervalo, yo ya superé el 20%. Entonces, me tengo que trabajar, vamos a borrar esto que eran los cálculos que veníamos haciendo con el otro. Entonces tengo que concentrarme, este va a ser mi intervalo, este va a ser el primer intervalo es el primero. Quiere decir, límite inferior vale 10, entonces vamos a verificar. Límite inferior, ahí está con 10. Ahora, K vale 2 porque es el segundo decil, N vale 40. La anterior, es que el problema es que aquí ya no hay uno anterior, no hay. Como no hay, entonces esta F vale 0, ¿sí? Vale 0, entonces acá nuestra fórmula desarrollada nos queda de esta manera, ¿sí? Entonces, lo único raro que tiene este es que la frecuencia
absoluta acumulada anterior, como es el primer intervalo, pues debe valer 0. De resto es exactamente lo mismo. Podemos hacer el mismo ejercicio con el decil 6 y nos queda ahí el decil 6 calculado. Bueno, pero no hemos comparado. Comparemos a ver, mire, yo según la gráfica entendí que era 14.5 y según el cálculo esto es un 14.45, o sea, 5 centésimas en error, pues es una muy buena aproximación. Con el decil 6, entonces el decil 6 hace referencia al 60%. Si es el 60%, entonces yo comienzo a mirar acá. Mire, ¿ya superé el 60%? No. A este punto, tampoco. A este punto, tampoco. Acá, sí. ¿Qué quiere decir? Como ya superé el 60%, este es el intervalo que me interesa. Límite inferior, pues 25. Frecuencia absoluta acumulada anterior, el 21. Frecuencia del intervalo, 6. Reemplazo y me da 25,5. ¿Sí? De esta manera, entonces, yo tengo mis deciles calculados de esa manera. Nos queda entonces los percentiles. Entonces el percentil, la fórmula viene a ser exactamente la misma. Entonces nuestro percentil, ese percentil, entonces este lo vamos a asociar, no, sería más bien toda esta palabra, percentil, de porcentaje, de por 100, entonces 100 partes. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a mirar acá, ya está. Esto tendríamos que dividirlo en 100 partes, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta que llegue a 100. Eso sería el percentil. ¿Qué quiere decir? Que yo ya puedo encontrar, por ejemplo, un percentil 33, cosa que yo no podía encontrar. O sea, decil puedo encontrar decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuartil el 1, 2, 3 y 4, pero no habían un percentil como estos. Percentil 33 hace referencia al 33%. Quiere decir que yo lo que voy a buscar es en mi tabla de frecuencias donde he alcanzado el 33%. Acá no, acá ya lo alcancé. Quiere decir que mi intervalo a tener en cuenta va a ser este intervalo, ¿sí? El que estamos acá, el segundo intervalo. Entonces, el límite inferior vale 15. K en este caso vale 33. N sigue siendo 40. La frecuencia acumulada anterior vale 9. La frecuencia del intervalo vale 5, perdón. Y entonces nosotros podemos encontrar, ¿sí?, 19.2. De esta manera entonces nosotros podemos encontrar los percentiles. Ahora, hay que trabajar en el significado del percentil o del decil o del cuartil. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el hecho de que yo pueda definir que mi percentil 75, o sea, este es percentil 75, que es lo mismo que el cuartil 3, vale 35. Entonces, yo voy a decir, una primera afirmación es que el 75% de los alimentos tienen un contenido máximo de 35 miligramos de sodio. Eso es lo que quiere decir. Ahora, lo otro que usted puede pensar es, listo, lo otro que usted puede pensar es, el 50%, entonces, mire, acá está, habíamos encontrado este percentil, este cuartil, que es 16 acá, y el cuartil 75, que lo tenemos acá, que es 35, ¿sí? Ahí lo tenemos.
Entonces, ¿yo qué puedo afirmar? Yo puedo afirmar lo siguiente. El 50% de los alimentos tienen un contenido entre 16 y 35 miligramos de sodio. ¿Sí? Al respecto de esto, las preguntas pueden ser muy variadas, tanto como usted quiera, no solamente con los cuartiles, sino con los deciles y con los percentiles. Lo más importante de esas medidas de posición es que nosotros podamos tomar decisiones al respecto de esto, porque el número solo, lo que es el cuartil, el decil o el percentil, no significan nada si no están asociados en un contexto, con una gráfica, que nosotros podamos ofrecer respuestas a ello. Bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta el siguiente video.